Y vamos a meternos en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que ha dejado mucha tela para cortar, en principio desde lo político. Me parece que la renuncia como presidente del bloque de Máximo Kirchner generó un cimbronazo que impidió dar continuidad a la centralidad, que es el aspecto económico, que lo plantea desde el desacuerdo Máximo Kirchner, pero que se requiere, desde una evaluación técnica necesaria, poder vislumbrar qué puede quedar como saldo positivo, qué nos deja desde lo negativo y cuáles son las dudas que plantea este acuerdo que deberá ser ratificado así en el Congreso. Así es, bueno, falta todavía su tratamiento parlamentario. Un sector del Frente de Todos ya anticipó que va a pedir que se introduzcan algunos cambios en esto que en rigor es un preacuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entre tanto, el titular de Hacienda dijo que no supone un ajuste y que el acuerdo se ha alcanzado, poniendo énfasis en la cuestión del crecimiento. Bueno, hay muchas dudas todavía, hay incertidumbre. Vamos a tratar de comenzar a despejar un poco ese panorama, pero lo vamos a hacer de la mano de un especialista. Claro, Pablo. que sí, por eso sumamos a este análisis al economista Javier Vicen. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buen día, Pablo, Marina, ¿cómo les va? Muy bien, días. Es un verdadero placer sumarte. Bueno, ¿cuánto para analizar, para desmenuzar, para tratar de interpretar de al menos la información pública en relación a este acuerdo que es central para el futuro de la Argentina? Sí, con mucha tela para cortar, que va sin duda a tener el debate correspondiente en el Congreso y veremos las distintas miradas respecto de este preacuerdo y si finalmente se llega a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por dónde quiere empezar? ¿Por lo positivo o por lo negativo? Vamos a empezar por lo positivo, ¿te parece? Vamos. Dale, Javier, Sí, empecemos por lo punto. positivo y después nos contás lo que queda en lo negativo, dale. Bueno, vamos a tratar de hacer un análisis del preacuerdo, de lo que se conoce, porque no hay certeza respecto a la letra chica, como bien dijiste al comienzo, Pablo. Lo positivo, yo creo que teniendo en cuenta la historia del Fondo Monetario Internacional, la historia que tiene la Argentina con el organismo de crédito y el resto de los países, me parece que es positivo que ha habido un acuerdo respecto a una reducción gradual del déficit fiscal, si recién se estaría buscando el objetivo de alcanzar el déficit primario cero a partir del 2025, es decir, se va reduciendo medio punto porcentual el déficit fiscal, arrancaría este año con un déficit 2.5% del PBI, y eso para mí es esa gradualidad en la reducción del déficit fiscal es un dato positivo y que cuando uno mira la historia, como decía al comienzo, es muy distinto a, por ejemplo, el acuerdo que celebró el gobierno de Mauricio Macri, donde tenía una reducción fuerte del déficit fiscal a partir ya del año mismo en que se firmaba el acuerdo. Eso me parece que es un punto muy destacable del preacuerdo que se ha anunciado. El otro punto es la reducción de la asistencia monetaria del Banco Central, lo que se conoce vulgarmente como la maquinita, la emisión monetaria, para asistir al Tesoro, para tratar de financiar ese déficit público. También va a ser de forma gradual y se espera, o el objetivo en realidad es que a partir del año 2024 la asistencia financiera del Banco Central al Tesoro de la Nación sea de 0 puntos del PBI. Esto tampoco ocurría en el pasado y tampoco ocurrió con el acuerdo que firmó el presidente Macri, donde se previó un congelamiento de la base monetaria. No sé si recuerdan cómo se lo llamaba en ese momento, emisión cero. Bueno, claro. Eso no ocurre en este acuerdo y eso permite ir acomodando las cuentas públicas de forma más paulatina para llegar al equilibrio fiscal. No impone reformas estructurales, que es algo que habitualmente hace el Fondo Monetario Internacional para llegar a un acuerdo, es decir, no hay una imposición de reformas jubilatorias, no hay una imposición de reformas tributarias, no hay una imposición de reformas en el mercado laboral, y eso también para un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es excepcional y creo que es positiva porque le da grados de libertad al gobierno argentino para introducir las reformas que considere necesarias, teniendo en cuenta la soberanía del país. No hay un ajuste en la inversión pública, es decir, el Estado Nacional se reserva uno de los resortes más importantes que tiene para dinamizar la actividad económica, es decir, la inversión pública, que es el clásico ajuste
que pide el Fondo Monetario Internacional no está previsto en el acuerdo, y por eso Guzmán habla de que no hay un ajuste en el gasto público, un ajuste real. Y por último, entre los puntos positivos, me parece que se evitó el default, que hubiera tenido consecuencias muy negativas para la Argentina. En lo inmediato, que habitualmente nos pregunta el economista, ¿en qué afectaría al ciudadano de pie un default? En lo inmediato, en los valores de los dólares, fundamentalmente los dólares paralelos, que hubiéramos visto un salto en las cotizaciones muy importante, como lo mostró la semana previa, donde parecía que no se arribaba a un ajuste y veíamos los dólares cómo subían, y también lo que tiene que ver con el financiamiento de programas de los distintos gobiernos municipales, nacionales, de otros organismos de crédito que al caer en default con el organismo multilateral del FMI, interrumpen su línea de créditos para Argentina, por ejemplo el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo. Lo negativo. ¿Acabamos bien o no? Muy rápido. Permitime, antes de meternos en lo negativo, porque me quedó alguna tela para cortar también entre lo positivo. Digo, no hay reformas estructurales, pero ayer charlábamos en la mesa de café que toda esta situación de la dolarización de parte de la economía y de la pérdida del poder adquisitivo y de esa devaluación por goteo y de todas estas situaciones que van haciendo que, de alguna manera, eso que no se da, de hecho, se advierte en la realidad donde la crisis la están pagando los trabajadores y no parece con estas condiciones que pudiera sortearse esa dificultad. Por el contrario, ¿no? Estamos hablando de pérdida de poder adquisitivo 4 años, de pobreza del más del 40%. Esos sesgos positivos que deja el acuerdo, ¿permitirían mejorar las dificultades que hoy tiene la Argentina? Bueno, yo creo que esos sesgos positivos que tiene el acuerdo le permiten a la Argentina intentar transitar, uso las palabras que usó Guzmán, que yo estoy de acuerdo con eso, intentar transitar un camino de la recuperación económica. Es decir, Argentina viene de crecer o de recuperar lo perdido en el año del nacimiento de la pandemia con mucha fuerza. 10 puntos de crecimiento tuvimos el año pasado, y eso te deja en un escenario de un crecimiento para este año, un arrastre estadístico para este año de crecimiento, que si se logran hacer las cosas bien, se va a transformar en un crecimiento real de la economía. Me parece que esto te posibilita eso. Ahora, no esperemos, yo digo, si el gobierno hace todo bien, vamos a crecer. Ahora, perdón, no vamos a crecer como estábamos acostumbrados en otros años de crecimiento, incluso el año pasado, 10 puntos del PBI, sino tasas de crecimiento más discretas. ¿Bien? Claro. Pero es importante crecer, y es importante para una economía como la nuestra, que viene de muchos años de caída y donde no se han dado en los últimos 10 años 2 años consecutivos de crecimiento de la actividad económica. Entonces, estaríamos ante esa posibilidad de tener 2 años continuos de recuperación de la actividad económica. Bien, o sea, Javier, que si este preacuerdo habla de reducir el déficit y de frenar la emisión y que no va a haber ajuste, digo, que no se va a resentir el gasto público, necesariamente hay que sostener el crecimiento. Es el pilar fundamental para poder cumplir con todo esto que recién señalabas como positivo. Bueno, eso es una de las claves, que si me permitís, Mariano, lo dejamos para el final. ¿Te parece? Bueno, perfecto. Una de las cosas importantes del acuerdo. Ahora, no hay una reducción, no es que hay una reducción de la emisión monetaria y hay una reducción del déficit fiscal. Sí. Ahora, existen distintos caminos para reducir el déficit fiscal, que unos pueden estar ligados al ajuste del gasto y otros pueden estar vinculados al aumento en la recaudación. Bueno, Guzmán habló de un aumento en la recaudación producto de un aumento en la actividad económica. Veremos si eso efectivamente se da. Bueno, me estoy adelantando al final. Bueno, pero una cuestión más, así, muy cortito, para que diga sí o no. Este preacuerdo presupone cierta estabilidad cambiaria financiera. Vos recién hablabas, Javier, de lo que había sucedido la semana previa. Bueno, ese es el otro punto. Bueno. El otro punto positivo que se me escapó. Los clásicos ajustes del Fondo Monetario también incluían saltos cambiarios. Bien, para aumentar reservas, ¿producto de qué? De la recesión que produce, y eso produce una caída en las importaciones. Bueno, no está previsto en el acuerdo un salto cambiario, porque a su vez también el Fondo Monetario no le exige al gobierno argentino, desarmar los controles de cambio que son necesarios para evitar una estampida contra el tipo de cambio oficial. Bien, si los controles de cambio van a seguir existiendo, lo anunció Miguel Pese en las declaraciones que ha hecho a distintos medios de comunicación. Es decir, el cepo cambiario se va a ir relajando en la medida que se pueda, pero va a seguir existiendo. Es decir, no hay una liberalización del mercado de cambios como tradicionalmente en los acuerdos con el Fondo Monetario está previsto, es decir, liberar el dólar. Eso no va a ocurrir
o por lo menos no en el preacuerdo que el gobierno ha alcanzado con el FMI, no está. Bien. A ver, tomamos un poquitito de aire, vemos. Decinos qué es lo negativo. Yo pensé que terminaba acá, digo, muy positivo, está perfecto. No. Hay también aspectos negativos. A ver, contanos. No, Pablo, no, porque es el FMI. Claro. O sea, no estamos hablando de alguien inocente, bueno. No es el almacenero, no es el almacenero que te dejó ahí, te dice, bueno, te borro los fideos, sí. Tachamos el azúcar. No es así. Es el peor de los acreedores que podemos tener. Lo negativo. Sí. O sea, no hay un plazo de devolución excepcional para un crédito excepcional. O sea, el crédito que otorgó el FMI en el 2018 era un crédito de 57.000, se efectivizaron 45.000 millones, llegaron a la Argentina, que es algo imposible de devolver para Argentina en el plazo de 2 años como estaba previsto, es algo muy difícil de devolver incluso en el largo plazo. Ahora, ¿qué ofrece el acuerdo, el preacuerdo? Un plan de facilidades extendidas que implica 10 años de devolución con 4 años de gracia. Bien, eso no tiene nada de excepcional y eso digo porque no está bueno. ¿Por qué? Porque a partir del 2026, que es cuando Argentina tiene que comenzar a devolver, se empiezan a juntar vencimientos privados de la deuda que ya renegoció el gobierno argentino con los acreedores privados. Son fuertes esos vencimientos para el 2026, más los vencimientos con el Fondo Monetario Internacional. A partir del 2026 la cosa se empieza a complicar. Bien, si todo va bien, la cosa se empieza a complicar, entonces las dudas son, ¿efectivamente estamos reduciendo la incertidumbre financiera que tiene el país al mediano plazo? Yo creo que no. Bien, eso veremos en el 2026 qué suceda con la economía. Pero acá no consiguió nada excepcional el gobierno. Claro, daría la sensación que 2026 habrá que renegociar de nuevo, ¿no? Y es muy probable. Hay grandes chances de que eso ocurra. Está bien. Bueno, pero además de lo positivo... Hay más, ¿eh? Hay más de lo negativo. Hay más negativo, sí. A ver, contanos. Bueno, el otro punto negativo, se reconoce todo el capital y todos los intereses, que es algo de lo que molestó a el dirigente de la Cámpora, Máximo Kirchner. Bien, o sea, si hay de esos 45.000, 24.000 se fugaron, como de hecho lo comprobó la investigación que hizo el presidente del Banco Central, Miguel Pese, apenas asumido. Y están los nombres y apellidos de las personas que compraron grandes sumas de dólares para sacarlos del país, bien, o sacarlos del sistema financiero nacional. Bueno, ¿por qué se reconoce y no hay quita de capital en nada de lo que se prestó? Bueno, no es usual que el fondo haga quitas de capital. Nunca lo ha hecho quitas de capital ni condonaciones de deuda, salvo con los países pobres. Bien, algunos países del África, por ejemplo, donde ha habido quitas de deuda. Con los países de ingreso medio, como es el caso de Argentina, eso no ha ocurrido nunca, pero tengamos en cuenta que era un préstamo excepcional. Bueno, en esto el gobierno argentino no ha conseguido nada fuera de lo común en los acuerdos con el Fondo Monetario. Y viene el punto más controvertido de lo negativo. A ver. Los monitoreos. ¿Bien? Los monitoreos del fondo. Volver a tenerlos cada 3 meses, ¿no? Cada 3 meses los muchachos vienen y dicen, bueno, a ver, saquen los papeles. Y a los que tenemos 40 y tantos, y quizá más, nos recordamos las visitas del fondo a finales de los 90. Claro. Era todo un acontecimiento, ¿no? Venía el director gerente del fondo para el hemisferio sur de América, con su staff técnico, eran las celebrities de la economía en ese momento, y estábamos todos viendo qué sucedía y cómo pasaba la Argentina la auditoría y cuánto iban a condicionar en el futuro. Bueno, eso va a volver a ocurrir en Argentina después de 20 años o 22 años, va a volver a ocurrir en Argentina que vamos a tener un fondo auditando las cuentas públicas y lo que hace el gobierno argentino cada 3 meses. ¿Y por qué cada 3 meses? Porque dentro de ese plazo previsto, de ese acuerdo de facilidad extendida con 10 años de plazo para devolución y 4 años de gracia, los primeros 2 años y medio, y acá viene la trampita del fondo, ¿no? Los primeros 2 años y medio, el fondo nos estaría devolviendo el dinero, otra vez ingresando un nuevo préstamo del fondo para devolver el dinero que le prestaron a Macri. Bien, los 45.000. O sea, 2 años y medio, a partir de ahora estaríamos devolviendo lo que
que ingresó en el préstamo de Macri. Y esas devoluciones van a estar sujetas a el pase, que las auditorías salgan bien. Si las auditorías no salen bien, entraríamos en una situación de tener que volver a renegociar con el Fondo Monetario Internacional o fijar nuevas metas económicas. ¿De qué va a depender que salgan bien las auditorías? De que se cumpla lo previsto en cuanto al déficit fiscal, en cuanto a la emisión monetaria y en cuanto a la acumulación de reservas. Bueno, estos monitoreos trimestrales de alguna manera relativizan eso que decíamos al principio, que no se ha condicionado a la soberanía. Claramente sí. De acá a unos años, cada 3 meses, nos van a decir qué tenemos que hacer, por dónde hay que recortar, dónde hay que reducir. La verdad es que como característica negativa es muy negativa. Bueno, muy negativa también para la incertidumbre que eso genera para una Argentina que está necesitada, no solamente el país, sino las empresas privadas y nosotros, ¿no? Los ciudadanos, estamos necesitados de tener algo de certidumbre, de que haya condiciones de financiamiento para la actividad económica. Bueno, hay que ver si estas misiones no meten ruido en los mercados de financiamiento, los mercados de deuda, que son tan necesarios para la actividad económica. Javier, y también hay algunos puntos que generan dudas. Sí, las dudas. Son muchas. ¿Por qué? Porque no se conoce la letra chica del acuerdo, ¿no? Y todavía no se ha, más allá de lo que han dicho los funcionarios y lo que ha dicho el fondo, todavía hay mucha incertidumbre. Se habla de que no va a haber un ajuste, pero se tiene que arribar a un equilibrio fiscal de forma gradual, ¿bien? Es decir, el ministro había previsto para este año en el presupuesto que se envió al Congreso un déficit fiscal primario de 4 puntos del PBI. Hoy el acuerdo con el fondo está exigiendo 2,5 puntos del PBI para este año. Bueno, ¿cómo se arriba ese déficit fiscal? ¿Qué dijo el fondo? Porque lo dijo en su comunicado. Dijo, hay que ajustar los subsidios a las tarifas de los servicios públicos. ¿Bien? ¿Alcanza con eso? Esa es la primera duda. ¿Alcanza? Y no se va a tocar ni jubilaciones, ni pensiones, ni obra pública. Bien, las tarifas de los servicios públicos representan una cifra enorme, muy abultada del presupuesto nacional, representan 3 puntos del PBI. Ahora, eso está incluyendo los subsidios a las tarifas de los servicios públicos, no solamente como se critica de los sectores de clase media alta, sino también a los sectores vulnerables de la sociedad, a los que no se les puede ajustar tarifas. Bien, entonces ese punto es un punto que genera muchas dudas. El otro punto es ese déficit fiscal que va a sostener Argentina hasta el año 2025. ¿Cómo lo va a financiar si la reducción en la emisión monetaria del Banco Central para asistir al Tesoro es mayor al déficit fiscal previsto? Bien, solamente en este año la emisión monetaria tiene que representar 1 punto del PBI. Es decir, que le queda al gobierno por financiar 1,5 puntos de déficit. ¿Bien? ¿Qué ha dicho Guzmán? Que va a fortalecer el mercado de deuda doméstica. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Que va a emitir nueva deuda en pesos. No habló de emitir deuda en dólares. Aparte, no podría emitir deuda en dólares en los mercados privados de deuda porque Argentina tiene un riesgo país de 1.700 puntos y eso no ha bajado después del acuerdo tampoco, más aún con los ruidos políticos que ocasiona este tipo de acuerdo. Es decir, ¿cómo va a ser? ¿Efectivamente va a poder financiar el resto del déficit fiscal con emisión de deuda privada? Es un gran interrogante, porque si no, no se estaría cumpliendo con la reducción de la emisión monetaria que está prevista en el acuerdo. El otro punto es que para tener un buen mercado de deuda privado, al que recurriría Guzmán, hace falta tener una tasa de interés positiva. Es decir, los que financian al Estado no tienen que perder contra la inflación. ¿Bien? Y es otro de los condicionamientos del Fondo Monetario. Te dice tasa de interés positiva, porque siempre Argentina ha tenido una historia de tasa de interés negativa que han hecho que el ahorro en moneda nacional, en peso, no sea conveniente y por eso también nos hemos volcado, o se han volcado los ahorristas al dólar. La duda es, ¿cómo se va a arribar? ¿Cómo va a ser ese sendero de tasa de interés positiva? ¿Y qué va a pasar con los proyectos productivos, los proyectos de la economía real? ¿Va a tener un golpe en la economía real la suba de la tasa de interés? Es otra duda. ¿Cuántos puntos de crecimiento va a costar que la tasa de interés sea positiva y si eso va a impactar en el financiamiento del consumo, por ejemplo, en el financiamiento de la inversión?
Y el último punto que genera dudas es el aumento de las reservas. Porque se habló de un aumento de las reservas de 5.000 millones para este año. Lo que es posible porque el fondo nos va a devolver lo pagado. Claro. Bien, los derechos especiales de giro. Ahora, en adelante no está claro cuál es el horizonte de aumento de reservas. ¿Y por qué digo esto? Porque el aumento de reserva va de la mano de ¿qué cosa? Va de la mano de la evolución del tipo de cambio también. ¿Bien? Es decir, nosotros vamos a ver paulatinamente un aumento en el tipo de cambio oficial y eso tiene mucho que ver con el horizonte de acumulación de reservas. Y el otro punto es que acumular reservas muchas veces te quita puntos de crecimiento del PBI. ¿Por qué? Porque cuando Argentina crece, consume dólares. Claro. Entonces, como hay dudas acá, esta para mí es una duda muy importante que quizás no se ha tenido tan en cuenta en la discusión y habría que esperar la letra chica. Y ya termino las claves para mí. Si tienen algo, a no ser que pasamos directamente a las claves, ¿tienen algo respecto a estos puntos? Dale, vamos con las claves, Javier. Bueno, las claves. La economía tiene que crecer. Sí, para que no haya un ajuste real del gasto público, la economía tiene que crecer. Eso para mí es clave, ¿no? Es muy necesario que crezca. Si la economía argentina no crece, no se cumple con este acuerdo. O no se cumple en los términos que Guzmán comunicó a los ciudadanos. Es decir, sin ajuste real en el gasto. Bien. El otro punto clave, las exportaciones tienen que aumentar. Claro. Un punto clave, ¿por qué? Porque necesitamos dólares para acumular reservas, para generar estabilidad cambiaria y para devolver los dólares que nos prestaron. ¿Bien? Punto clave. Y el tercer punto clave es la inflación. La inflación tiene que bajar, porque si no baja la inflación, va a ocurrir lo que viene ocurriendo durante los últimos 4 años, un deterioro del poder de compra del salario, un deterioro de los ingresos de la mayoría, que eso hace que el crecimiento económico no sea tan vigoroso como necesitamos que ocurra. Este año ya se conocieron los números de INDEC, 4º año de caída de los salarios en términos reales, y eso no puede suceder en el 2022 si aspiramos a crecer. Bueno, una amplísima radiografía sobre lo positivo, lo negativo, las dudas y las claves que deja este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El próximo jueves vamos a seguir analizando la economía argentina junto a Javier Vicen. Javier, un abrazo grande, muchísimas gracias. Un abrazo para los dos, que anden bien. Un abrazo. Vamos ahora con más noticias, títulos.